tenemos la operatoria que podemos hacer entre vectores, es decir, sumar, restar, todas las cosas que podemos hacer que nos pueden servir. Entonces la primera es la suma. ¿Cómo yo puedo sumar dos vectores? Bueno, veamos este dibujo. Acá tengo el vector A, que es un vector que parte aquí y termina acá. Y después tenemos otro vector B, que parte aquí y termina acá. La suma de esos dos vectores va a ser un vector final, que lo que hace principalmente es comenzar en el origen del primero y terminar en el destino del segundo, juntando el destino del primero con el inicio del segundo. Es un poco enredado, pero visualmente tiene mucho más sentido. Ya, o sea, si ustedes quieren llegar desde aquí hasta acá, tienen dos opciones. O siguen a A y luego siguen a B, o directamente se cruzan y siguen a S, en este caso que sería la suma. Y esto es exactamente lo que nosotros mostrábamos en la motivación, que es como teníamos las ganas de cruzar una cancha de fútbol, y obviamente no servía de nada llegar y cruzarse como en la siguiente imagen, ¿no? O sea, si yo tengo esta cancha e intento llegar y cruzarme, me van a mandar a volar. Entonces lo que se puede hacer es rodear la cancha, y ahí primero avanzamos horizontalmente y luego verticalmente. Y lo que es interesante es que si el punto de origen es el punto A, este es el punto C y este es el punto B, finalmente ir desde el punto A hasta el punto B va a ser equivalente a ir desde A hasta C y luego de C hasta B. Y eso es lo que nos están diciendo acá. El vector AB va a ser equivalente a AC, que es este desplazamiento horizontal, más CB. Ahora, multiplicar vectores no es tan trivial, es más, no me voy a ir tanto en detalles, pero hay muchas formas que podemos definir multiplicación en vectores, pero la más relevante a nivel escolar es la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Y qué es eso? Bueno, recordemos los vectores, ya lo sabemos, y los escalares son estas cantidades con las que yo multiplico las cantidades que nosotros ocupábamos siempre. Entonces, ¿cómo sería multiplicar un escalar con un vector? Bueno, cuando nosotros multiplicamos un escalar por un vector, este no va a afectar la dirección, pero sí podría afectar el sentido y el módulo. Entonces, principalmente lo alarga o lo achica y o le cambia el sentido. Y eso va a depender del signo del escalar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector A y lo multiplico por 2 veces A, es lo mismo que sumar. Recuerden que 2A es igual a A más A, y nosotros ya vemos cómo es sumar dos vectores. Es poner uno y ponerle la colita. Entonces esto finalmente sería 2A. Si es que este 2 multiplica el vector, vamos a alargar el vector, pero no va a cambiar la dirección, porque es la misma recta, o en este caso se ven como rectas paralelas, y el sentido se va a mantener porque este amigo no era negativo. Y eso es lo interesante. Si es que este amigo fuera negativo, es decir, que yo estoy multiplicando mi vector por un escalar negativo, lo que va a suceder es que va a invertir el sentido de mi vector. Entonces, si antes yo apuntaba hacia la derecha en este caso y como diagonal hacia arriba, ahora como yo tengo un escalar negativo, lo que va a suceder es que apunto en la dirección contraria, o en el sentido contrario en realidad. Ahí hay un problema de lenguaje, pero se entiende. Lo mismo es si es que yo multiplico por ejemplo, menos un medio. Si yo multiplico por menos un medio, estoy diciendo, ¿sabes? Quiero no solo invertirlo por el signo negativo, sino que además quiero que el módulo que tenga este vector sea la mitad que el original. Y es por eso que entonces menos un medio de A apunta hacia ese otro lado. Esa es la multiplicación de un vector por un escalar. Ahora ya pueden imaginar qué pasa cuando ustedes multiplican 0 por un escalar. O sea, el vector simplemente desaparece porque es como que acortamos su largo a que sea nulo y bueno, no hay vector. Así que es muy importante tener en cuenta esta multiplicación, que al final no estoy multiplicando dos vectores. La multiplicación de dos vectores no entra a niveles de prueba de transición, pero si ustedes se meten a una carrera relacionada con las matemáticas, eso van a ver en algún momento cómo multiplicar un vector por otro. Pero eso va a ser un desafío que les dejo a los más matemáticos. Ok, vamos con resta ahora. Vimos que la suma era simplemente poner como los extremos el destino del primero con el origen del segundo y juntarlos. Vimos también que la multiplicación por escalar, cuando era un número negativo, lo daba vuelta, por decirlo, al sentido. Ahora, ¿cómo sería entonces A menos B? Bueno,
con esas dos cosas que aprendimos podemos hacerlo. Nosotros primero podemos pensar que el vector a menos b, o la resta, es lo mismo que a más menos b. Una suma entonces. La suma de a con el vector menos b. La pregunta es, ¿cómo yo calculo menos b? Bueno, y aquí está lo que ya sabemos. Menos b es equivalente a multiplicar b por el escalar menos 1, o el vector b por el escalar menos 1. Por ende, simplemente lo que tenemos aquí es entonces un vector a más el vector b con el sentido contrario. Es decir, que si tenemos el vector a y el vector b, lo que tenemos que hacer primero es invertir a b. En este caso, si antes apuntaba como hacia abajo y a la derecha, ahora menos b va a apuntar hacia arriba y a la izquierda. Entonces lo que después tenemos que hacer es juntarlos como habíamos dicho antes, es decir, a más menos b, que es lo que está aquí. Y finalmente esa suma tendría que ser el vector que voy a dibujar a continuación, que va desde el origen de A y el destino de B. O sea, el vector que estoy dibujando con verde va a corresponder entonces a el vector A más, o en verdad más, no más, menos B. Y siempre se va a formar entonces esta especie de triangulito que vamos a ver. Y aquí está dibujado, con mucho más detalle. C, en este caso le vamos a dar un nombre, va a ser A menos B. Ahora, una pregunta súper válida que nos podemos hacer es, bueno, ¿y cómo se calcula B menos A? Va a ser como lo contrario. Bueno, eso también es súper directo y es aplicar la misma idea, pero lo que tenemos que hacer es calcular el inverso del vector A, que es menos A, es decir, dar vuelta a este vector. En este caso, si antes iba de aquí hacia allá, lo que vamos a hacer es cambiar de aquí hacia el otro lado. Por eso nos queda la flechita apuntando hacia abajo y a la izquierda. Y sumamos B más menos A. Y lo interesante es que este vector que estamos dibujando aquí es el opuesto al que estaba arriba. Y claro, porque lo que hicimos, y aquí está descrito, es que C, si es igual a menos B, entonces me va a dar que menos esa cantidad es igual a menos B menos A, y eso es equivalente a C. Y aquí en el dibujito, imaginen que hay un menos, porque así hace más sentido, si no, no tendría sentido. Porque claro, C es A menos B, B menos A tiene que ser menos C. Aquí se nos fue el menos en el dibujo.